Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos otra vez en Todo Cultura para sumergirnos en las actividades que desarrolla la Cámara, pero que están en otra clave, no tanto la discusión política, no tanto la aprobación de proyectos, sino toda aquella dimensión que hace al acervo cultural de la Cámara, pero también a dar a conocer en esta Casa de la Democracia todo aquello que tenga que ver con las expresiones culturales de todos los territorios argentinos. Hoy estamos en el Día de la Accesibilidad, un día que se conmemora aquí en este país desde 1994, que si bien está más bien asociado a la accesibilidad de la movilidad para generar condiciones para que todos los argentinos y las argentinas podamos vivir una sociedad mucho más igualitaria y más justa, nos interesaba esta idea de la accesibilidad para no solo retomar la historia y la memoria de la Cámara, sino para ver todas aquellas dimensiones que han permitido hacer de la Cámara de Diputados un espacio más accesible en lo comunicacional, más accesible en las dimensiones físicas y también más accesible a las diversidades políticas que se van implementando aquí en esta casa que es la Cámara de Diputados. Para eso vamos a hablar con varios invitados que tenemos en el día de hoy en este Todo Cultura. Gente que es parte de esta casa, trabajadores y trabajadoras de esta casa. Vamos a estar conversando con Alejandro Makosinski, que él es parte del equipo y coordinador también del equipo de intérpretes simultáneos de la lengua de señas. Ustedes los ven cotidianamente cuando se hacen las sesiones aquí, que facilitan el acceso de todas las personas sordas a conocer qué se debate en el Congreso de la Nación. Y con él también Analía Rodas, que es parte de esta coordinación, que es una de las coordinadoras de este gran equipo, que hacen que todas las sesiones, los argentinos y las argentinas en cualquier lugar del mundo puedan entender y comprender qué es lo que se debate. No solo de accesibilidad en términos de lenguaje vamos a estar hablando, vamos a hablar también un poco de las actividades culturales y de la Comisión de Cultura que tiene esta Cámara. Por eso vamos a conversar con la diputada Lucila Macín del Frente de Todos, que es de la provincia del Chaco, provincia que ha desarrollado muchas políticas de accesibilidad y también de difusión de derechos de los pueblos originarios y también de la comunidad toda de la provincia del Chaco. Y como la fotografía es parte de los lenguajes que hay aquí en la Cámara de Diputados y vamos a seguir recorriendo nuestras provincias argentinas, nos vamos a trasladar virtualmente hasta la provincia de Catamarca, porque ahí está justamente Alejandro Rodenas, que es uno de los... Perdón, Ariel Pacheco, me confundí de invitado en ese sentido. Vamos a hablar de Ariel Pacheco y con Ariel Pacheco, que está haciendo una muestra ahora aquí en la Cámara de Diputados sobre la cultura de la provincia de Catamarca. Todo eso va a pasar hoy aquí en Todo Cultura. Les esperamos y queremos además que nos acompañen con este video que habla sobre todo las políticas de discapacidad que va avanzando en esta Cámara de Diputados y las curiosidades que siempre tenemos aquí en Todo Cultura. Hoy, en Curiosidades del Congreso y recordando que en el mes de diciembre, cada día 3, se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, a partir de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, vamos a repasar brevemente el rol que tuvo el Congreso en la sanción de leyes nacionales que abordaron el tema. Un tema que es hoy de especial interés, ya que han finalizado hace algunos meses las instancias de la denominada Consulta Federal para una nueva ley de discapacidad. El primer dato curioso surge entonces de observar que la actual ley, la 22.431, fue sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981 por Jorge Rafael Videla, y se trató de una ley cuyo objetivo fue otorgar a las personas con discapacidades atención médica, educación y seguridad social. Esta ley marco fue articulándose con otras leyes. La ley 24.901 de 1997 tenía por principal objetivo obligar a las obras sociales a la labor de prestar atención médica y otorgar los servicios de diagnóstico preventivo y control, así como cubrir las terapéuticas educativas y asistenciales, incluyendo internación, cobertura económica y atención psiquiátrica. La ley 25.504, que es un complemento de las leyes anteriormente mencionadas, fue sancionada en el 2001 y es conocida por ser la Ley del Certificado Único de Discapacidad. La Ley de Automotores para Lisiados, o Ley 19.279, fue sancionada y promulgada el 4 de octubre
de 1971 por Alejandro Agustín Lanusse y modificada en diferentes oportunidades. El objeto de esta ley fue facilitarles a las personas con discapacidad la adquisición de automotores para uso personal para que desarrollen una vida normal dentro de la sociedad. La ley 24.308 fue promulgada en 1994 y reglamenta las concesiones de pequeños comercios, estableciendo la prioridad en el otorgamiento de concesiones para la instalación de pequeños comercios en las repatriaciones públicas o privadas a los ciegos y/o disminuidos visuales. Finalmente, la ley 26.378 fue promulgada en el 2008 y en ella se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resultando así un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas para proteger y garantizar el pleno disfrute de los mismos en personas con discapacidad, al tiempo que se propone garantizar que aquellas gocen de plena igualdad ante la ley. Hoy en día se están ultimando los detalles para poder promulgar una nueva ley de discapacidad con un objetivo central. La ley vigente considera a la persona con discapacidad desde una mirada rehabilitadora, asistencialista, médica, paternalista, donde la condición la define y la persona es tratada solo como sujeto de cuidado con un rol social pasivo. La nueva ley de discapacidad busca un cambio hacia el modelo social de la discapacidad, con un enfoque que ubica a las personas con discapacidad primero como personas, como sujetos activos de la vida en sociedad, en todas sus esferas. ¿Sabías del protagonismo que tuvo el Congreso para con esta temática? Su rol histórico y actual no deja de ser otra interesante curiosidad para compartir con ustedes. Estamos haciendo este repaso de la discapacidad en el Congreso de la Nación porque hoy, en el Día de la Accesibilidad, queremos ampliar un poco la dimensión, no tanto con lo legislativo, sino con los impactos culturales que tiene esta política pública que se desarrolla la democracia argentina y que ha desarrollado este Congreso de la Nación, donde estamos todos y todas representados. Pero les había anticipado, ya la ven en cámara a Analía Rodas, la ven cotidianamente cada vez que hay una sesión. También está con nosotros Pablo Baldrich, que está aquí haciendo la interpretación simultánea en lengua de señas. Analía, bienvenida. Bueno, y gracias por estar en este ratito en Todo Cultura. Gracias por darnos este espacio para poder visualizar un poco más lo que es el trabajo de los servicios de interpretación y bueno, los derechos de las personas sordas de acceder a la información parlamentaria. Fines del año pasado estuvieron muy presentes en la agenda política, en la agenda pública, porque se le dio sanción, media sanción al proyecto de ley aquí en la Cámara de Diputados de reconocimiento a la lengua de señas argentina. Y bueno, todavía queda el trámite en el Senado, pero empezó a tomar mayor visibilidad. Pero hubo otro momento allá por el año 2010 con la Ley de Servicios de Comunicación, que puso sobre la mesa en esta misma Cámara de Diputados la necesidad de incorporar la accesibilidad también para las personas sordas. Sí, eso fue, la verdad es que la ley de medio de comunicación audiovisual abrió un abanico muy grande en lo que es el derecho del acceso a la información para la comunidad sorda, que estaba excluida de conocer los discursos políticos en general. En el año 2010, desde lo que es el equipo de intérpretes del INADI, las cadenas nacionales, de quien presidía en ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner, se empezó a dar visibilidad al rol del intérprete y a que los ciudadanos sordos puedan acceder al discurso político. Claro. Porque eso también les da el lugar y les da la posibilidad de construirse como sujetos políticos. Sin duda, es aportar a la ciudadanía, ¿no? Claro, así porque como son ciudadanos, o sea, tienen las mismas obligaciones y derechos que todos los ciudadanos. Lo que pasa es que al no poder acceder a la información, se pierde ese derecho. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, incorpora en uno de sus artículos la obligación de que los medios públicos, sobre todo, pero los medios privados también, los canales de televisión, incorporen y diseñen en su pantalla un espacio para en simultáneo poder hacer este derecho posible, ¿no? Claro. Sí. Se empezó a implementar, ya te digo, en cadena nacional y con el paso del tiempo, distintos organismos públicos empezaron a implementar los servicios de interpretación. Nosotros con Alejandro Makotrinsky empezamos a trabajar en el año 2014. Empezamos a presentar un proyecto y empezamos, a nosotros lo primero que nos impactó, que nos llevó a pensar todos los proyectos, fue que la Cámara de Diputados es la Casa del Pueblo.
Entonces, si es la Casa del Pueblo, tiene que ser la Casa del Pueblo para las personas sordas. Y fue entonces donde empezamos a implementar lo principal que nos parecía el derecho al acceso a la información de las sesiones, Claro. que es donde se debaten las leyes. Más Y es la tarea importante. que hacen cotidianamente. Claro. Pero hace falta todavía incluso incorporar la interpretación simultánea o algún mecanismo para que puedan acceder, por ejemplo, a la ficción, Sí. por ejemplo, los programas de entretenimiento, que son excluyentes, ¿no? Hay una dimensión, hay un sector de la sociedad que no puede disfrutar de esos contenidos. Claro, sí, muchas veces lo que se hace en los canales es accesibilizar los dibujitos animados, en algunos casos. En otros casos accesibilizan los que son los noticieros en horarios principales. Hoy por hoy la cultura, lo que es el teatro, se está implementando los servicios de interpretación y subtítulos también dentro del teatro. En el caso de las películas se está recomendando de que tengan subtítulos para que pueda ser un poco más accesible para las personas ¿Y te sordas. imaginas en algún momento una sociedad, una Argentina, donde puedas ir al cine y se pueda tener, bueno, o subtítulos o una traducción o una interpretación simultánea de la lengua de señas? Sí, sí. ¿Soñás con eso? Sí, ojalá. Tengo muchos amigos sordos y amigas sordas que es muy difícil a la hora de tener que elegir una actividad para hacer si no cuentan con un servicio de interpretación, quedan aislados de ese contenido cultural. Recientemente fuimos con 3 amigas, te cuento una experiencia, fuimos a ver una obra de teatro y le tuvimos que interpretar, o sea, nosotras disfrutamos el evento con ella, Claro. pero le tuvimos que interpretar todo para que pueda ser parte de una De obra ese teatral momento. que si se cuenta con un servicio de interpretación se rompe la barrera comunicacional. Claro, y ahí Vos también... podés darle accesibilidad y la persona sorda va a disfrutar de algo que no puede. Nosotros, por ejemplo, acá, unas cosas de lo que hicimos fue las visitas guiadas en lengua de señas, que eso impactó mucho a la comunidad sorda. Poder entrar al Congreso de la Nación, hace unos años vino una mujer sorda, más o menos 90 años, y dice, yo siempre veía el Congreso de afuera, es la primera vez que puedo entrar Wow. y recibir la información y conocer esto en mi propia lengua. Entonces, para nosotros esas cosas son impactantes. El derecho al acceso a la cultura, de hecho, la Convención, en el artículo 30 dice el derecho al acceso a la cultura, que las personas con discapacidad en general tienen que estar adaptados para que cualquier persona pueda acceder. Y a veces hay esas referencias que dicen, bueno, ya con que esté el subtítulo es suficiente, pero no alcanza, ¿no? Porque no todo el mundo puede acceder de esa manera, no siempre la letra se ve, ¿no? Los años, las dificultades, los niños, las niñas, por ahí no tienen tanta agilidad a la hora de leer. La interpretación que hacen ustedes a través de la lengua de señas, además, no es literalidad, ¿no? Es un proceso también de una lengua propia. Claro. Lo que pasa, por un lado, con los subtítulos, es que muchas veces los subtítulos no tienen precisión. O sea, puede fallar el subtítulo, entonces se pierde la llegada del La mensaje. picaresca por ahí. Claro. La metáfora. También sucede que muchas veces las personas sordas, que son usuarias de lengua de señas, no tienen la facilidad de leer la velocidad del subtítulo, como hay personas sordas que tienen más comprensión del subtítulo y sí les es más fácil el uso del subtítulo. O sea, se dividen en 2 tipos de personas usuarias. Y en el caso de nuestro trabajo, nosotros trabajamos, como vos decís, en simultáneo, con 2 lenguas y 2 estructuras gramaticales totalmente distintas. Claro. Nosotros lo que hacemos es buscar el equivalente en lengua de señas de lo que estamos escuchando en el O sea español. que las discusiones que están en el Congreso cuando se ponen picantes deben ser momentos Son los difíciles. mejores momentos de adrenalina que nosotros Claro. decimos, porque la verdad es que es un trabajo muy difícil, es un trabajo de formación constante. Nosotros hace 10 años que estamos en esto, es como te contaba recién, Pablo es parte del equipo desde mis primeras sesiones, y la verdad es que fuimos construyendo con el equipo, formándonos, estudiando, entendiendo cómo son los discursos, por qué lados van, conocer a los diputados, conocer sus ideologías. Todo eso forma parte de la profesión y la ética para poder hacer llegar ese mensaje con la mayor fidelidad posible. Bueno, Analia, te agradezco ahora porque sé que viniste también, nos contabas, con Alejandro, justamente, que es uno de nuestros compañeros que trabaja acá en la Cámara. Vamos a ir aquí acomodándonos. Tiene una hermosa historia, ahora la vamos a repasar, pero también les recomiendo a todos que busquen cuando se aprobó la ley de lengua de señas aquí en la Cámara de Diputados, que fue por mayoría, por unanimidad. Les hicieron una nota muy hermosa a nuestra compañera Melissa Felderman, a quien les recomendamos a todos que vayan también a verla. Pero vamos a hacer así un cambio de fichitas. Mientras tanto, les recomendamos a ustedes que sigan
esta recomendación justamente del diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes, de la Unión Cívica Radical, las recomendaciones de los diputados para que ustedes conozcan. Bueno, yo soy Jorge Vara, diputado nacional por la provincia de Corrientes, UCR Corrientes. Dentro de todas las disciplinas culturales, el cine es lo que más conozco, y lo que más me gusta y lo que más vocación tengo, y desde hace muchísimo tiempo. En lo que hace a películas que a mí más me han llegado y que muchos de los que están escuchando probablemente no las hayan visto, algunas pueden ser no tan comunes, o por su antigüedad es probable que no las hayan visto, pero es buena buscarlas y verlas. Sin Novedad en el Frente es algo que yo recomendaría, pero no la versión actual. Bueno, también que vean la actual, por supuesto, ¿no? Es una versión que está nominada para el Oscar. Película extranjera, una versión alemana, de Sin Novedad en el Frente, hecha por Netflix. Yo la vi también, pero a mí me sigue gustando mucho más la original. Fue hecha, creo, ya por 1900, a fines de 1900, en los años 20, 28, 30, creo que fue estrenada en 1930. En realidad esta es una versión alemana, aquella es una versión americana, pero con algunos actores alemanes, sobre la Primera Guerra Mundial. Es un soldado y todas las atrocidades que vive, y sobre todo es un alegato no sé si al pacifismo, sino antibelicista, fundamentalmente, de las crueldades de las guerras. 1985, que está nominada también, me parece que es una buena película. No entro en la discusión del revisionismo, de que si se olvida un poco de algunos actores clave como el doctor Alfonsín en lo que pasó en aquellos después. Eso ya se habló mucho y se escribió mucho, pero me parece que es una buena película, pero no está a la altura del Secreto de sus ojos, que ganó un Oscar y con algunos actores comunes. Me parece que sí, esa era una muy buena película. Le agradecemos al diputado Vara por esta recomendación tan contemporánea, y aprovechamos también para invitarlos a todos y a todas. El 25 de marzo se va a estar proyectando aquí en las escalinatas del Congreso de la Nación a las 20 horas la película Argentina 1985. Así que aprovechamos esta recomendación para hacerles las invitaciones pertinentes. Estoy ahora con Alejandro Makotrinsky. Tengo que decirlo bien porque es complejo. Sos profesor, sos compañero aquí de el grupo de intérpretes de lengua de señas. Además sos sordo de nacimiento, contabas tu historia hace bastante tiempo, así que aprovecho que tenemos también a Pablo, que va a hacerte la interpretación para nosotros justamente de tus respuestas. Contame principalmente, la ley que se le dio media sanción tiene una dimensión que tiene que ver con la herencia de la historia cultural de la comunidad sorda en Argentina, que se remonta hace muchos años, ¿no? Sí, la historia está muy relacionada con la cultura y con la comunidad sorda. Para explicar la comunidad sorda hay que conocerlo en profundidad, pero es como que, para que lo entiendan, nosotros vinimos, aterrizamos como un ovni en otro planeta, un planeta que no conocemos, las personas nos miran, no nos conocen. Entonces nosotros esta herencia viene como que, vivimos en este país, vivimos en esta tierra, compartimos el mate, compartimos las costumbres, comemos asado igual que todo el mundo, pero somos distintos. Nos ven distintos, el mundo es un mundo silencioso, el nuestro. Nosotros estamos en silencio, pero el sonido del mundo es parte de nosotros también. Hay diferentes discapacidades que comparten la sociedad, pero nosotros lo que más nos centramos es en la lengua de señas, que es lo que nos define como lengua, y eso es lo que trae la cultura y la comunidad sorda. Yo vengo de una familia completa de sordos, soy la cuarta generación de sordos. Tengo también un hijo sordo, por eso somos la cuarta generación de sordos. Y es muy difícil la lucha que llevamos adelante para poder llegar a esto que estamos ansiando, que es la Ley Federal de Reconocimiento de Lengua de Señas. Porque es la forma de preservar nuestra lengua, que es lo que viene heredado de tantas generaciones.
Muchas veces las personas de la sociedad no saben, no conocen lo que es la lengua y pareciera que las personas fueran, que están equivocadas, que son, vienen con fallas y que son discapacitadas. No, nosotros usamos una lengua distinta para comunicarnos. La discapacidad es auditiva, pero es otra ideología, otra forma. Tiene que ver con la cultura y con la identidad. No nos consideramos discapacitados, sino que la discapacidad es no poder escuchar. El problema auditivo nos trae que, por ejemplo, nosotros tenemos implantes o audífonos, la parte rehabilitatoria, digamos, para la parte médica. Pero a nivel social, la lengua de señas es lo que nos da el derecho y por eso luchamos por esta ley, porque es un derecho para nosotros para tener nuestra propia lengua. Pero en Argentina, además de la lengua de señas o de la comunidad sorda, hay muchas otras comunidades que conviven, por eso también somos una sociedad pluricultural y es parte también de lo que ustedes vienen a contarnos, a explicarnos, a transmitirnos. ¿Cómo es esa relación también con la historia que se remonta al 1800 y con la historia del presente y el futuro hacia las nuevas generaciones? Es muy importante lo que comentás. En el año 1880, en el Congreso de Milán, hubo... ¿Por qué fue en este congreso? En este congreso en Milán se juntaron en un congreso abogados, docentes, que no conocían la lengua de señas y no conocían a la persona sorda ni a la comunidad. Hubo un médico en ese momento que insistía con la metodología de educación oral para las personas sordas. Y en ese congreso esta persona habló y se puso en votación el tema de las lenguas, pero se hizo hincapié en los oyentes que explicaban esto y votaron todos los oyentes. Y a partir de ahí, toda la educación fue oral en todo el mundo y empezó un periodo de opresión muy grande para la comunidad sorda, que se continuó durante muchos años, hasta que se crearon las escuelas de sordos, donde empezamos a compartir nuestra cultura, que se continúa hasta ahora. Y justamente en ese proceso, la idea que tenían antiguamente o que ustedes intentaron desmontar es esa idea de discapacidad, ¿no? De capacitista, de intentar imponerles un modo de comunicación. ¿Cómo es el trabajo de ampliar los accesos a la cultura que es tan centrada en el habla? Es así. Hay dos modelos distintos. El oralismo, por un lado, que lo que quiere es que las personas sordas... A ver, para que tengan claro, el 98% de las personas sordas venimos de familias oyentes. Y es un problema muy grande porque tienen la mirada médica, esta mirada rehabilitatoria donde algo está mal. Entonces, la accesibilidad está puesta en la metodología oral porque algo falla en esta persona sorda, en este hijo sordo, que no habla como corresponde. Entonces, los padres oyentes pueden elegir el camino de la oralidad o de la lengua de señas. Para que tengan un conocimiento de construcción en edades iguales que un chico oyente, tienen que tener una lengua. Todos los bebés necesitamos una lengua con la cual poder comunicarnos. Eso es igual para los chicos oyentes y para los padres sordos. Los médicos desvían esto y hacen que estos padres sordos se comuniquen de una forma que el chico sordo no está capacitado para tomarla, la lengua oral, porque no la escucha. Entonces, la ley de lengua de señas está asociada a esto para modificar esta mirada médica y que la sociedad pueda vernos como personas de derecho. En la Cámara de Diputados también nosotros estamos luchando desde AFIL, Discapacidad, con el objetivo de concientizar a todas las personas para que tengan este cambio actitudinal. Por ejemplo, las rampas están aprobadas, está la rampa puesta, pero los autos se estacionan delante de las rampas. Entonces, ¿para qué poner una rampa si después no está la concientización actitudinal para que no se tape esa rampa con un auto? Y lo mismo pasa con la transmisión a través de la lengua, ¿no? Porque la lengua es lo que nos permite no solo comunicarnos, sino conocer nuestra propia historia. ¿Cómo trabajan con esa transmisión histórica de no solo la lucha de la comunidad sorda, sino también la historia contemporánea? ¿Cómo transmitirla? La historia, nuestra historia, la historia de la comunidad sorda es una historia que viene a través de la lengua de señas porque se puede transmitir en nuestro propio idioma. Cuando, por ejemplo, en Argentina
y en todo el mundo se maneje la lengua de señas y se respete la cultura visual, la identidad, ahí las personas sordas y la sociedad van a poder ver que este camino de opresión y de barreras comunicacionales no tiene sentido. Si nos ven como que aceptan que tenemos un idioma y respetan esa lengua y la forma de comunicación, con su identidad y con su cultura, no va a haber problema. Es una lengua más y no necesitamos que se agregue algo. Nosotros podemos seguir trabajando y desarrollándonos. ¿Cómo es el trabajo? Vos sos profesor. ¿Cómo es el trabajo con las infancias? ¿Cómo es el trabajo también con la comunidad oyente para sensibilizarla en esa línea y que no termine siendo un discurso capacitista o un discurso tan fácil de mezclarse con lo médico, ¿no? Con el asistencialismo sobre todo? Eso que decís es tal cual siempre, y hasta ahora todavía sigue pasando, que se dice pobre la persona discapacitada, que no puede hacer. Se repite el mismo discurso siempre, hace muchos años viene pasando esto. Desde 1880 al Congreso de Milán, que les comenté hasta ahora, esta imagen de pobrecito el sordo está ya instaurado desde la mirada médico rehabilitatoria que está puesta. Si se pensara en modificar este discurso médico, se entendería más claro y la sociedad tendría claro que no hay inconveniente en poder desarrollarnos y tener una cultura y una identidad como cualquiera. Yo como docente y como profesional hace 20 años, ¿y por qué 20 años? Porque antes de esa época la educación era oral, como comentaba antes. A partir de una lucha por la lengua de señas, que venía como vedada, que no podíamos comunicarnos en nuestra lengua por el método oral, los padres sordos con hijos oyentes empezaron a trabajar juntos en buscar la forma de eliminar estas barreras comunicacionales. El programa Nano, ¿te acordás la novela Nano que fue en una época? Claro. Bueno, Caraceli González, eso empezó como a hacer visible esto, empezó como a romper barreras y a partir de ahí hubo un gran cambio en la sociedad. Bueno, muchas gracias Alejandro por este ratito. Voy a decir bien tu nombre porque es difícil, no tengo forma de no equivocarme. Alejandro Makotrinsky y además también Pablo Baldrich, que estuvo haciendo aquí la interpretación simultánea. Gracias. Sí, lo que quieras. Algo más, sí, algo más que quería agregar. Muchas gracias. Quería, a ver, vos, Amanda y Diputados TV, el estudio, el trabajo que se hace en equipo, la verdad, las sesiones, el croma, la propuesta que se hizo de Luciano, que modificó esto para que sea cada vez más accesible, fue modelo. Esto de recortar la figura del croma lo replicaron en muchos medios y la verdad estamos orgullosos de esto. Y también contarte la historia del pañuelo azul que nos representa, que lo tomamos de las abuelas de Plaza de Mayo y de las madres que luchan y esa lucha nosotros la tomamos también como parte de nuestra lucha y nuestra identidad. Por eso el pañuelo representa nuestra lucha y te quería regalar uno. Wow, bueno, en este mes de la memoria, más que nunca, muchas gracias por este hermoso pañuelo que va a quedar aquí en los estudios de Diputados TV. Gracias Alejandro, gracias Pablo, gracias Analía, gracias a todos por el trabajo que hacen cotidianamente. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Muchas gracias. Segundo bloque de Todo Cultura, aquí estamos aprendiendo mucho, pero también difundiendo las actividades culturales que se dan en la Cámara de Diputados. Y es tiempo ahora de conversar con una de las diputadas de la Nación. Le agradecemos a Lucila Massín, diputada del Frente de Todos de la provincia del Chaco. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Amanda? Muchas gracias por la invitación. Vos sos parte de la Comisión de Cultura. Bueno, haces muchas cosas en la Cámara, ya es tu segundo mandato. Estás en distintas comisiones, pero también estás en la Comisión de Cultura, que es una comisión importante de la Cámara, porque ahí se debate no solo las políticas culturales, sino un poco la diversidad cultural que hay en la Argentina.
Sí, sí, efectivamente. Creo que, y de hecho, digo, elegí también la Comisión de Cultura un poco también para poner en valor la diversidad cultural que tenemos en la provincia del Chaco y que me parece que es preciso y es necesario mostrarlo y hay muchos proyectos que hay que trabajarlos también desde esta perspectiva, ¿no? De recuperar lo nuestro, de recuperar nuestra historia y sobre todo esa diversidad que nos hace propio de la provincia del Chaco y en ese aspecto y en ese sentido creo que es muy valorable poder pensar también la cultura desde ese plano territorial, ¿no? Desde nuestro rol como legisladores y legisladoras para presentar propuestas e iniciativas acá en la Cámara. Y además también, bueno, nuestro país es muy grande, es muy distinto, es muy diverso, es muy desigual. Me imagino que también para la centralidad que tiene en Buenos Aires el Congreso, traer todos esos debates de la lejanía en física, geográfica, en un punto hasta acá, genera un trabajo importante, pero también da la posibilidad de, bueno, abrir un abanico que muchas veces está centrado en la ciudad solamente, ¿no? ¿Cómo vivís esa experiencia, ya que es tu segundo mandato, de compartir también con Buenos Aires parte de la cultura del Chaco? Bueno, es complejo, ¿no? Porque muchas veces se sostiene esto, ¿no? Pensamos también en esta representatividad de la Cámara que es federal, pero hay veces que cuesta, ¿no? Determinados debates. Federal, pero no tanto. Pero bueno, pero también le ponemos el cuerpo para también poner en valor lo identitario, lo nuestro. Digo, yo pensaba en esto cuando vos me preguntabas, pensaba justamente en cada uno de los proyectos que presentamos o vamos trabajando también como legisladora nacional y con todo el equipo de la Cámara, es que es justamente poder revalorizar muchas veces esta identidad cultural que tiene la provincia del Chaco y pienso inmediatamente en lo que significan para nosotros, ¿no? Para los chaqueños y las chaqueñas, las artesanías indígenas, ¿no? Que es el arte autóctono, originario, que muchas veces en términos nacionales le damos muy poco valor. Pero lo minimizamos, ¿no? Lo minimizamos y decimos, bueno, el arte indígena de alguna manera tiene que estar asociado a un costo mucho menor. Exacto, ¿no? y algo práctico además, nada de expresión. Y detrás de eso también, Amanda, lo que se pone en conocimiento, en reflejo, es su saber ancestral. Entonces, digo, hay técnicas que son propias de las comunidades, de nuestras comunidades indígenas, que tienen que ver con la construcción del saber que se va transmitiendo de generación en generación, que es un saber que no está industrializado, sino más bien que lo hacen de manera manual. Entonces, creo que es fundamental también que en la Cámara de Diputados podamos poner en valor no solo las artesanías chaqueñas, sino todo el arte que, en particular, en el norte grande de nuestro país, tiene mucha identidad y tiene mucha connotación también para nuestros pueblos y en eso también estamos trabajando. Y también una forma de reparación, ¿no? Porque estamos tan centrados en la idea eurocéntrica o en la idea también de el arte o la cultura que viene de afuera, extranjera, esa lógica extranjerizante que también tienen los consumos culturales, revitalizar y también reparar, ¿no? Tantos años de opresión. Mira, déjame decirte algo respecto a esto que vos mencionás y está asociado mucho al arte indígena. Digo, el arte indígena también tiene una buena connotación en Europa, ¿no? Claro, es lo exótico. Lo exótico, ¿no? Digo, y acá se lo vende y se lo ofrece con un valor mínimo y en particular el arte indígena del Chaguar se importó y se llevó a Europa y en las pasarelas, digo, de alta costura, digo, también se exhibe el arte indígena. Bueno, digo, me parece que nosotros también como argentinos y argentinas tenemos que revalorizar nuestra propia identidad y nuestra propia cultura y ponerle un valor a eso. Porque me parece, digo, que son sectores de nuestra sociedad y de nuestra población que muchas veces quedan excluidos de esas posibilidades y esas oportunidades o son muy sectorizados quienes pueden tener la oportunidad y la posibilidad de acceder a ofrecer su producto a otra escala. Bueno, creo que el arte indígena es una herramienta y es una construcción cultural que implica de alguna manera poder reparar, ¿no? Esto que vos decías históricamente, esas asimetrías y esas desigualdades, que si pensamos en un artesano, en una artesana indígena,
muchas veces estamos pensando en que su sustento económico es el arte, pero sin embargo, digo, no están formalmente incorporados como trabajadores dentro de un sistema. Exacto. Que cuando tenemos que hablar de la posibilidad de una jubilación, son personas que no están vinculadas, ¿no?, al mundo de lo formal. Tampoco se les reconoce toda esa experiencia incorporada, adquirida y expresada además generosamente a todo el mundo, porque la cultura tiene que ver con eso, ¿no? Con una manera también de entregarle a todo el resto de la humanidad un legado que no se reconoce, que queda ahí perdido y minimizado. Estamos hablando de accesibilidad, bueno, y hablábamos hace un ratito con nuestros compañeros que hacen la interpretación de lengua de señas. Tenemos también aquí a Analia que nos está acompañando con eso. Y vos formaste parte también de un proyecto muy importante en Chaco que tiene que ver con las intérpretes originarias para los casos judiciales, ¿no? Incorporar la interpretación, el derecho a acceder a la información, como nos contaban los compañeros hace un ratito en la entrevista anterior, a las comunidades que tienen otra lengua, ¿no? Que no hablan la lengua castellana porque también, o española, porque tienen su propia lengua, y eso las excluye no solo de derechos, sino que también de acceso a la justicia. Bueno, nosotros en ese sentido hemos retomado y revalorizado un programa que funciona en la provincia, en nuestra provincia, que también, digo, no es un dato menor que la provincia del Chaco sea una de las provincias con mayor antecedente legislativo, parlamentario que tengamos, y fundamentalmente también con una decisión política, que esto implica, ¿no?, poder tener una educación intercultural y bilingüe, de poder reconocer a las lenguas de nuestros pueblos indígenas también dentro de la currícula escolar, pero también es importante poder reconocer y revalorizar esto que vos mencionabas respecto a la posibilidad de tener intérpretes. Digo, nuestra zona o nuestra región y nuestra provincia es tan diversa y muchas veces podemos identificar que aquellas comunidades que viven particularmente en el impenetrable chaqueño, muchas veces hablan su propia lengua. Entonces, para poder acceder a la justicia, para poder garantizar un derecho de acceso a la justicia, pudimos identificar que era necesario poder conformar los equipos de intérpretes, y ahí Eli González ha hecho un trabajo extraordinario con la comunidad indígena de las tres lenguas, Com, Wichí y Mocoy, para poder incorporarlo, ¿no?, dentro del sistema de justicia de la provincia, y que eso haga de alguna manera de intérpretes justamente para poder avanzar en casos que muchas veces son extremos, ¿no? Extremos respecto a la aniquilación de derechos, y que nosotros creemos que como Estado tenemos que tener un Estado presente para poder preservar esas garantías. Claro, y sobre todo en esta lógica globalizante, ¿no?, donde se intenta todo más o menos igualarlo y no poder poner en valor las diferencias y las particularidades, ¿no? Porque nosotros en Argentina tenemos alrededor de 33 comunidades originarias. Creemos que son todos lo mismo, ¿no? Que son todos mapuches o que son todos com, y la riqueza justamente de la diversidad cultural nos la estamos perdiendo en una mirada bastante minimizante. Pero no solamente es la dimensión de la lengua, no solamente es la dimensión del acceso a la cultura en ese sentido de los productos culturales, sino también el acceso a los derechos de la tierra, ¿no? Estás también impulsando, junto con otros diputados del Chaco, la posibilidad de la aprobación de un parque nacional más para la provincia, porque también es parte del acervo cultural reparar y resguardar el ambiente y el territorio. Sí, efectivamente tenemos, en particular con esa ley, tenemos media sanción ya del Senado, así que esperamos poder tener dictamen de la Comisión de Presupuesto, que es la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, que es reserva natural también, son 5.600 hectáreas, donde hay una amplia vegetación y fundamentalmente también una fauna nativa, y que nosotros entendemos que eso forma parte de los humedales y forma parte de nuestro ecosistema. Para poder resguardarlo necesitamos una norma, necesitamos una ley nacional que nos permita, ¿no?, poder revalorizar nuestro ecosistema, poder revalorizar nuestra naturaleza, porque no es solo pensar en esto de preservar nuestro ecosistema, sino también de qué manera aporta al desarrollo turístico de la provincia, y de manera colectiva poder construir un proyecto que sea
ecológico, pero también turístico. Sí, porque además no se va a sostener la humanidad sin ambiente. Así es. Básicamente no vamos a poder desarrollar ninguna actividad cultural ni social de ningún tipo. Así que es fundamental también la transmisión de la importancia de los parques nacionales. Gracias, Lucy Massín, por visitarnos en Todo Cultura. Nos vemos en cualquier momento. Aquí seguimos. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos rápido a una pausa y volvemos en un ratito nada más. En este bloque seguimos hablando de lenguaje, pero vamos a hablar de otro tipo de lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje visual, vamos a hablar de la fotografía, vamos a estar conversando entonces con Ariel Pacheco, que es fotógrafo y está justamente exponiendo ahora en la Cámara de Diputados. Como pueden compartir estas bellísimas fotos de Catamarca, de los pueblos de Catamarca, de los habitantes de Catamarca, de nuestros compatriotas de esa provincia. Y es una forma también de acercarnos aquí a plena ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, y compartir con todas las personas que participan de las actividades cotidianas del Congreso, pero también quienes visitan diariamente el Congreso, un rinconcito de la provincia de Catamarca aquí emplazado en el Congreso de la Nación, en el kilómetro 0. Le doy la bienvenida, ya lo veo en pantalla, a Ariel Pacheco, que es el autor de esta muestra que está aquí desarrollándose en la Cámara. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar en Todo Cultura. Hola, bienvenido, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de exponer aquí en la Cámara, estas fotos, traernos hasta aquí, como decía hace un ratito, a esta ciudad de la furia, un poco de las bellezas de Catamarca y de, sobre todo, nuestros compatriotas que viven ahí? La verdad que para mí es muy lindo poder exponer en Buenos Aires. Es un lugar, o sea, salir de acá de la provincia y poder mostrar la foto en otro lugar es como muy lindo. Y para mí estas mujeres son mujeres que yo admiro, de mucha lucha personal, así que la verdad que muy contento por todo y muy agradecido a la diputada que me permitió mostrar las fotos allá para justo en este festejo. ¿No? En este festejo. Claro, estamos en el mes de la memoria y también en el mes de las mujeres, ¿no? El 8 de marzo ha sido el Día Internacional de la Mujer. La diputada Silvina Ginocchio, justamente fue quien te invitó a mostrar tu obra aquí en la Cámara, pero también preguntarte en torno a tu trabajo como fotógrafo, de dónde viene y qué te inspira a preparar esta muestra en particular que retrata a las mujeres. Entiendo que el 8 de marzo es el impulso, pero ¿cómo ha sido ese trabajo para producir estas imágenes? La mayoría de las fotos la hice trabajando en el diario local, Diario Lancasti. La hice. Hay fotos desde el 2007 y la última fue en el 2023. En notas, entrevistas, por ahí hacían las fotos. Y bueno, fue buscar en el archivo y darle un orden más o menos a lo que quería decir. Sos fotoperiodista, entonces, tu actividad en la fotografía es específicamente el fotoperiodismo, que bueno, también busca de alguna manera, a partir del lenguaje de la foto, contar historias, ¿no? Que es una de las propuestas también de la búsqueda del fotoperiodismo. Esas historias que vos retratás, que muestran a las mujeres catamarqueñas, ¿pensás que llegan a transmitir los esfuerzos, las luchas, las injusticias que viven todas las compatriotas ahí en esas partes del territorio argentino? ¿O que buscan mostrar otras dimensiones, como la ternura, como la capacidad de sobreponerse y de resiliencia que tiene nuestro pueblo en particular?
Yo creo que hay en las imágenes ahí se puede ver un poco de cada cosa. Para conocer realmente, o sea, es como una puerta para tratar de conocerlas a ella, de ver y conocer más sobre ellos y ahí descubrir la lucha que tuvieron y la forma que tienen llevar la vida. Me gusta esa idea que planteas de la ventana, justamente, que se abre a partir de la foto, porque, bueno, es un marco, ¿no? Deja afuera muchas otras cosas que no quedan presentes en el primer plano de la foto, pero que pueden sugerirse, ¿no? Los escenarios donde son retratadas estas mujeres. ¿Cómo pensás vos, en definitiva, esa labor de el enfocar del fotógrafo y el recorte que hace un fotógrafo a la hora de disparar su objetivo? ¿Cómo lo pienso? Claro, porque me imagino que hay una mecánica que no es solamente poner en foco la cámara y disparar, sino que también en ese recorte lo que queda por fuera sugiere mensajes, sugiere escenarios y te obliga a vos a hacer foco en algo en particular. ¿Hay una estrategia previa o te dejas llevar por el momento lo que captes de la Para mí foto? era como principalmente era como escucharlas, escuchar su historia y una vez que se relajen, recién hacer la captura de la imagen. A ver qué tenían que hacer y si lo podía tratar de transmitir las sensaciones que ella me brindaba, me generaba. Claro, o sea que venís de un trabajo de conocimiento previo de las personas a fotografiar, en definitiva, para poder sintetizar a través de una imagen esos conceptos que te están volcando. Preguntarte por la decisión de la fotografía blanco y negro, si son todas las fotos en blanco y negro o hay una decisión particular de meterte con ese tipo de imagen. La decisión en blanco y negro fue como para igualar más o menos, porque las luces eran medio parecidas y en el tiempo fueron 15 años de imágenes y la tecnología cambió y como para equiparar más o menos y darle como una unidad. Y también como que al sacarle el color, como que le saca el tiempo, la dimensión por ahí. Claramente, sí, es una manera de curar la muestra y ponerlas en concordancia cada una de esas fotos. La última pregunta que te quiero hacer, Ariel, es si en esta saga de fotos que nos permitís conocer aquí en el Congreso, ¿hay alguna de las mujeres que hayas conocido 15 años atrás y hayas vuelto a fotografiar a la distancia luego de todo este trabajo que venís realizando? Si tuviste la oportunidad de ver la evolución del tiempo de alguna de tus modelos circunstanciales, podríamos decir. Sí, por ahí de la señora más grande, la vi, una señora que vive en paraje en el interior de Catamarca, en la cordillera, a 4.000 metros, vive sola. Para llegar a su casa hay que hacer día y medio a mula. Y ella vive sola con su rebaño de cabras y no se quiere mover de ahí. Y la verdad es que la volví a ver y es como muy lindo verla. Y después a la mayoría de las otras personas la veo, o sea, de vez en cuando. A esas personas solamente la vi una vez. Muchas gracias, Ariel, por este rato, por este contacto con nosotros y nosotras aquí en Todo Cultura. Les recordamos a todos nuestros espectadores que tu muestra todavía permanece aquí en la Cámara, que quienes vengan, por ejemplo, a las actividades que se desarrollan en el Congreso van a poder disfrutarlas y sobre todo, bueno, agradecerte a vos la posibilidad de traernos un pedacito, una ventanita, un recuerdo, una pequeña forma de estar más en contacto directo a algunos kilómetros de distancia que nos separan de Catamarca, pero que nos acercan tanto a partir de estos hermosos rostros que nos dejas ver. Muchísimas gracias a ustedes.
Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Ariel Pacheco fue invitado, como decíamos, por Silvana Ginocchio, diputada de la provincia de Catamarca, justamente del Frente de Todos, y es la posibilidad de que vengan a conocer la muestra cuando anden por aquí, por la Cámara de Diputados. Está en el anexo de la Cámara. Nosotros nos vamos yendo. Ya ha sido todo por hoy en este Todo Cultura. Los dejamos hasta la próxima semana con más actividades culturales que les vamos a estar compartiendo. Adiós.